Vamos, dáselo fuerte al Señor. Si ese aplauso es para Dios, yo creo que usted lo puede hacer mejor. Vamos, tómate 5 o 10 segundos para que celebres por encima de tu cabeza. Alguien grite de júbilo, de alegría, de victoria. Alguien diga gloria a Dios. Vamos, diga Dios es bueno. Usted lo cree así, Dios es bueno. Aleluya. Abre tu Biblia, por favor, y ve conmigo al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Como decía el pastor, han sido días gloriosos en estas campañas de enero, y por la gracia de Dios estamos hoy aquí teniendo la oportunidad y el privilegio de anunciar las buenas nuevas de salvación. Y quiero compartir contigo una temática que he titulado Leyes espirituales que activan tiempos nuevos, que activan tiempos de reinicio. Levanta tu mano derecha, por favor, y di conmigo: leyes espirituales que activan tiempos de reinicio. Ahora declara conmigo: yo voy a activar las leyes espirituales y mis ojos verán tiempos nuevos. ¿Usted lo cree así en esta mañana? Dale un aplauso al Señor si tú lo crees. Aleluya. Yo creo que ha llegado el tiempo de reinicio para alguien en esta mañana. Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 7. Leemos la palabra de Dios, que es bendita, y dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. El versículo 2 dice: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos viví de lo que quede. Amén. Esta historia habla acerca de una viuda que está viviendo un sentimiento bastante fuerte, con una mezcla de muchas emociones que la están agobiando, y está viviendo y batallando por ciertas crisis. Esta viuda era la esposa, había sido la esposa de un hombre que había servido en la compañía de profetas del profeta Eliseo. El esposo de ella era un hombre que se caracterizaba por haber sido un siervo de Jehová. Y aunque era un siervo de Jehová, también dice la Biblia que era temeroso de Dios. Pero aunque era siervo y era temeroso de Dios, había un área en su vida en la que había sido algo desastroso, y era en el área financiera. Aunque era un hombre que había siempre estado a la disposición y al servicio de Dios, al servicio de la obra, al servicio de los demás, y era un hombre temeroso de Dios, que creía en la palabra y que siempre estaba ahí, pero era un hombre que por X o Y razón había fracasado en un área, y era en el área de finanzas. Y este fracaso trajo consecuencias bastante drásticas. Algunos comentaristas, historiadores de la Biblia, dicen que quizás el hombre gastaba todos sus recursos en la obra. Otros dicen que quizás el hombre nunca se interesó en esto porque siempre estaba sirviendo al profeta. Pero el caso es que él fracasa financieramente, y cuando parte de la tierra, dice la Biblia que el hombre no dejó herencia, sino dejó deudas, dejó embargos, dejó problemas, dejó acreedores. Y esta decisión que él toma en su vida financiera
alcanza a repercutir en su familia y en sus hijos. Y dice la Biblia entonces en este contexto que esta mujer enviuda, y esto produce pues obviamente un proceso de pérdida, un proceso de luto, un proceso de lloro, un proceso de duelo. Y estando en ese proceso de duelo, ella empieza a tener que vivir la realidad de que ya su marido no solamente no va a estar, sino que ahora tiene un mundo de deudas que pagar, que ella no tiene el recurso y no sabe cómo lo va a hacer. Y esto puede generarle crisis a ella. Pero el problema era más complejo todavía, porque en ese tiempo se le daba la facultad, se le daba la autoridad al acreedor de tomar por siervo a alguno de los hijos o familiares de la persona que debía el dinero. En este caso, no solamente llora por el funeral, no solamente llora porque tiene deuda, sino que ahora sus dos hijos están a punto de ser tomados por la fuerza como esclavos, como pago, como parte de la deuda. Y ella está agobiada en esta circunstancia. Pero lo que vuela a mi cabeza es que estando en ese peor estado de crisis, en ese escenario que no parecía nada apremiante, que no parecía nada a favor, estando en su peor condición, ella activó unas leyes espirituales. Y una de las leyes espirituales, y aquí quiero comenzar este mensaje, es que ella activó la ley de la activación de la palabra profética. Por eso tú encuentras que lo primero que ella hace no es que ella corre a tirarse de un abismo y quitarse la vida. Lo primero que ella hace no es que ella corre a alguna cooperativa, a un banco a endeudarse más. No, lo primero que ella hace es que ella va al profeta. Y dice la Biblia, clamó al profeta diciendo, en pocas palabras, lo que ella hace en su peor condición es ir a aquel que puede liberar una palabra de parte de Dios y que puede cambiar una circunstancia hostil y llevarla a una temporada de gloria. Y yo creo que en esta mañana usted está aquí porque usted ha venido a activar la ley de la palabra profética. Y cuando una palabra de Dios es liberada sobre la vida de alguien y alguien abraza esa palabra y alguien cree en esa palabra, no importa que estés en tu peor condición, no importa que estés en tu peor etapa de crisis, no importa que estés en los sentimientos más agobiantes de tu vida, una palabra de Dios podrá cambiar tu circunstancia. Una palabra de Dios podrá cambiar tu crisis por un tiempo de gloria. La Biblia dice que Dios es experto en cambiar mi lamento y convertirlo en un tiempo de baile. ¿Alguien me dice amén a eso? Ahora, la primera ley, valga la redundancia, la ley de la palabra. No hay nada más poderoso que estar anclado a una promesa que salió de la boca de Dios. Ella cuando va al profeta le dice, libérame una palabra. Estoy viviendo el peor momento. Tu siervo, el que era mi marido, ha muerto, pero yo creo que todavía hay algo más de Dios. Hay gente que tiene que hoy sacudirse de la pérdida y activarse en una palabra. Quizás has perdido cosas en tu vida y cosas se fueron, pero una palabra de Dios puede volver a comenzar todo nuevo. Una palabra de Dios puede volver a crear escenarios nuevos. Una palabra de Dios cuando te sientas más solo, cuando te sientas enlutado, cuando te sientas de duelo, una palabra de Dios podrá darle vida a lo que se murió. Una palabra de Dios podrá traer respuesta en una necesidad. Déjeme saber que le estoy predicando a la gente correcta. Alguien dígame amén por favor y aplauda por encima de su cabeza. Aleluya. Gloria a Dios. En su estado más terrible de crisis, viuda, sin recursos, endeudada, enlutada, a punto de perder sus hijos. Pero este fue el tiempo más indicado para recibir un reinicio. A veces tú piensas que el tiempo más indicado para un tiempo nuevo es cuando todo se solucione. Quizás hoy estás en crisis y te tengo noticias, estás en el mejor punto de partida. Quizás hoy estás donde solo ves pérdidas, problemas, traiciones, divisiones. Estás en el mejor punto de partida para que una palabra de Dios en esta mañana se vaya contigo a tu casa y una palabra de Dios empiece a activar el poder creativo del Espíritu Santo y una palabra de Dios pueda empezar a crear donde tú piensas que ya es el final. La segunda ley espiritual que yo veo que esta mujer activa es la ley de lo pequeño. Esta mujer es activada en leyes espirituales. Dios es experto en crear de lo pequeño cosas grandes. Por eso dice la Biblia, aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado vendrá a ser
muy grande. ¿Alguien me dice amén a eso? La ley de lo pequeño. ¿Por qué la ley de lo pequeño? Porque esta mujer, cuando va al profeta, el profeta le hace una pregunta y le dice: declárame, ¿qué tienes en casa? La respuesta de ella es: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Escuche bien, ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Es decir, que aún lo que tenía ella lo estimaba como poca cosa. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy hablando? Ella dice: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, ninguna. Ella tenía una vasija de aceite, pero ante su percepción para ella era poca cosa. Yo me imagino que ya habían ido los acreedores, ya habían entrado a su casa, ya habían sacado las camas, habían sacado los electrodomésticos, habían sacado cuanta cosa había, pero quizás vieron una vasija ahí, la tuvieron en poco y dijeron: dejemos esa vasija, ¿qué vamos a hacer con una vasija de aceite? Y ella también en su percepción también pensaba: ninguna cosa tengo una vasija de aceite. Pero eso que ella estimaba como poca cosa era la materia prima disponible que Dios iba a usar para convertirla en una macroempresaria. Eso que ella tenía en poco, eso que para ella era pequeño, era lo que Dios tenía puesto sus ojos en lo pequeño, para de lo pequeño llevarla a lo grande. Y yo le tengo noticias a alguien hoy en esta mañana en Centro Familiar. Eso que tú estimas por pequeño, eso que tú estimas como poca cosa, eso que tú piensas que no tiene forma ni figura, será quizás lo que Dios pueda usar para mostrar su gloria a través de ti. Eso que tú piensas que no califica, será lo que Dios puede volver a usar de nuevo para volverte a llevar a escenarios grandes, para volverte a llevar a situaciones de grandeza. Por eso no tengas en poco la ley de lo pequeño. Alguien me dice amén. El versículo 2 dice: ¿qué te haré yo? Una pregunta que cuando usted la lee gramaticalmente o literalmente, usted puede pensar que es una expresión de indolencia. Cuando yo leo esto, venía a mi cabeza algo. Yo pensaba que el profeta estaba haciendo algo como indolente, porque ella viene y le cuenta una circunstancia, le está diciendo: tu siervo, ese que te servía, ese que estuvo tanto tiempo contigo, ese es mi esposo, acaba de morir. Y la primera respuesta de Eliseo es: ¿qué te haré yo? Y yo pensaba en mi humanidad, leyéndolo literariamente, yo decía: de pronto está diciendo: ¿y yo qué tengo que ver con eso? Pero cuando me voy a mirarlo y lo filtro desde la etimología hebrea y desde la gematría hebrea, escucho que dice la palabra hashak. Y esa palabra hashak, ¿en qué te haré yo?, significa completar el faltante, suplir lo que hace falta. Esa expresión en la que fue escrito ¿qué te haré yo?, es la palabra hashak, que significa completemos lo que hace falta. Vamos a suplir el restante, el faltante, lo que está haciendo falta, vamos a completarlo. En pocas palabras, cuando ella va al profeta, le cuenta su circunstancia y es activada en una palabra, el profeta le dice: Dios va a completar lo que te hace falta. ¿Qué te haré yo? Vamos a completar el faltante. El faltante está en tu casa. Declárame qué es lo que tienes en casa, porque con lo que tienes en casa Dios va a completar lo que te hace falta. Con lo que tienes en casa Dios va a suplir todo conforme a sus riquezas en gloria. Hasha, ¿qué te hace falta que Dios lo va a suplir? Y yo creo que a alguien Dios le puede hablar en esta mañana: ¿qué te haré yo? Vamos a suplir eso que hace falta, vamos a terminar aquel faltante. Ella empieza a revelar: lo que yo tengo es una vasija de aceite. Y él le dice: pues con esa vasija Dios va a hacer multiplicación en ti. ¿Alguien me dice amén? La ley de lo pequeño. Dios se basa en lo pequeño para desatar lo grande. Muchas veces Dios le pone más atención a lo pequeño que lo que nosotros mismos le prestamos atención. Ella era con sus ojos en lo grande. Sabía que sus deudas eran grandes, que todos sus problemas eran grandes, y ella estaba ignorando una pequeña vasija. Y los ojos de Dios estaban puestos en la vasija. Dios quiere hoy que tú aprendas a prestarle atención a las cosas pequeñas, que tú aprendas a cumplir las pequeñas asignaciones, porque el cumplimiento de las pequeñas asignaciones es el pasaporte para llevarte a las cosas grandes. Hay gente que cuando Dios le abre pequeñas
puertas las tienen poco, pero tú no sabes, detrás de esa pequeña puerta puede estar escondida una gran oportunidad. Así que no tengas en poco los pequeños inicios en Dios, porque todo lo que inicia pequeño, sin lugar a duda, califica para ir a lo grande. Así que si estás viviendo estados de pequeñez hoy, prepárate, porque una palabra de Dios puede hacer multiplicar todo en tu casa. Una palabra de Dios puede hacer que el que oraba 10 minutos comience a orar 1 hora. Una palabra de Dios puede hacer que el que no leía empiece a apasionarse por la lectura. Una palabra de Dios puede hacer que el que estaba en bancarrota empiece a prosperar de la nada y sin nada. ¿Alguien me dice amén a eso? Ahora, Jesús dice en una parábola, la parábola de los talentos, que cuando llega el Señor que entregó los talentos, le dice a cada uno de los que le entregó un talento y a aquellos que fueron productivos, la respuesta de Dios fue: buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Sabes por qué a veces limitamos el crecimiento? Porque no somos fieles en lo poco. Un consejo para la ley de lo pequeño es saber administrar en lo pequeño. Saber administrar en lo poco. ¿Alguien me está entendiendo? Hay gente que dice: pastor, yo no doy, yo no siembro, porque no tengo. Y es mentira. Usted siempre va a tener algo para sembrar. Usted siempre va a tener algo en su casa que puede producir multiplicación. ¿Alguien me está entendiendo? Ella dijo: ninguna cosa tengo. Y el profeta le dijo: te equivocas. Hay algo que tienes que ni tú sabes el valor que eso tiene, y eso será lo que Dios va a usar. Así que es día de hoy cambiar nuestras expectativas y de renovarnos en nuestra cosmovisión y entender que aunque todo a tu alrededor sea crisis, esa misma crisis Dios la puede convertir en un nuevo escenario. Así que no esperes a que Dios te dé más abundancia para tú poder ser más sembrador o más generoso, sino comienza a producir multiplicación desde lo pequeño que ahora tienes. Otro consejo de la ley de lo pequeño, para pasar a la tercera ley, es profetízale a lo pequeño. Si estás viviendo algo pequeño, no te aflijas, no te desanimes. Profetiza que eso pequeño va a crecer. Profetiza que ese negocio pequeño se va a expandir. Profetízale a esa nevera que la ves vacía, que eso se va a llenar. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? El libro de Job, capítulo 8, versículo 7, revela una promesa que es para usted y que es para nosotros, que es para todos. Dice: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Levanta tus manos y di conmigo: voy de lo pequeño a lo muy grande. Alguien diga: voy por algo muy grande. Vamos, que tu alma se lo grabe en esta mañana: voy por algo muy grande. A veces creemos en el Espíritu, pero nuestra alma está tan afligida emocionalmente que usted tiene que reafirmarla en la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, hay mucha gente empacando maletas. Que porque el uno se va para un país, que el otro se va para otro país, que el otro se va a ir por el hueco, que el otro por el no hueco, que al uno le prestan la plata para irse, que el otro no, porque es que aquí no hay nada, porque es que Bucaramanga ya quedó pequeña, que porque es que ya no hay trabajo, que porque etcétera y etcétera y etcétera y etcétera. Y yo le quiero decir a usted algo que la palabra enseña. La Biblia dice en Miqueas capítulo 5 versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña, grite pequeña. Dice: para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta palabra dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña, pequeña para estar entre las familias de Judá. Pero de eso que se ve pequeño, de esa pequeña comunidad, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y yo le vengo a decir a alguien hoy que vive por fe y no por vista: déjeme saber dónde está la gente que camina por fe, por favor. De un grito de júbilo si usted es de los que camina por fe. Si usted no depende del hombre, usted depende de Dios. ¿Cuántos dependen de Dios en esta mañana? Aleluya. Eso es lo próximo que va a pasar contigo. Aunque muchos estén
estimen esto como pequeña cosa, aunque muchos le llamen hasta el tierrero, le dicen, pues de este tierrero Dios va a levantar gente de reino. De este tierrero Dios va a levantar gente bendecida, prosperada, que será la respuesta de Dios en tiempos de crisis. Gente que mientras otros están en crisis, usted va a poder emprender y ayudar a mucha gente. A alguien, dígame algo por favor. Tengo ganas de liberar esta palabra a alguien. Yo creo que sobre ti, en tu peor estado de crisis, pequeña Efrata, sobre ti habrá señorío de Dios, sobre ti habrá gobierno de Dios, sobre ti habrá una unción de multiplicación sobre ti. En eso que estimas por pequeño, Dios te puede llevar a gobernar sobre lo mucho. En eso que parece pequeñito, mientras otros abortan la misión, tú te vas a levantar en fe y tú vas a caminar en la unción que Dios quiere que tú camines. Y cuando tú meditas en su palabra de día y de noche, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, porque no es una emoción, es la palabra que tú meditas. Cuando tú meditas en la palabra, hay una dinámica de prosperidad a tu favor. Alguien grite aleluya. Aleluya. La tercera ley espiritual. Hasta aquí he hablado de la ley de la palabra, he hablado de la ley de lo pequeño. Ahora voy a hablar de la ley del emprendimiento. Segunda de Reyes 4, versículo 3. El versículo dice lo siguiente: Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos. ¿Tú qué? ¿De quién? Vasijas vacías, no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos, echan todas las vasijas, y cuando una está llena ponla aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella, sus hijos, y le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Esta mujer no se acostó a dormir después de recibir una palabra. Esta mujer no salió de la iglesia del profeta y se fue a ver Netflix y se fue y se relajó. Esta mujer lo que hizo fue que salió y se activó en aquello que él le habló. Él le dice la ley del emprendimiento. Le dice, mira, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar una palabra, Dios te va a dar una unción para que de lo pequeño pases a lo grande. Pero hay una parte que tú tienes que hacer, y es que tú tienes que emprender. Diga conmigo, emprender. Y le dice, tú tienes que emprender, tienes que salir y le vas a pedir vasijas prestadas para ti, porque la bendición es para ti. Alguien tiene que pagar un precio por lo que quiere. Dice, pídelas para ti prestadas. Pero lo que llama mi atención es que le dice, pídeselas a todos tus vecinos. Aquí surge una buena pregunta que usted y yo nos debemos hacer. ¿Cómo están nuestras relaciones interpersonales con los demás? ¿Cómo están las relaciones con tus vecinos? Si hoy tuvieras que pedir un favor, ¿tienes a dónde ir? ¿Te has comportado bien con la gente de tu alrededor? ¿Has sabido sembrar en otros tiempos? ¿Te la llevas bien con la gente a tu periferia? ¿O quizás vives en conflictos con el uno y con el otro? Esta mujer era la esposa de un servidor de profetas. Esta mujer era la que se iba con su esposo a evangelizar todo el barrio. Esta mujer era la que le predicaba a la gente del barrio y le decía, tranquilo, Jehová es tu pastor, nada te faltará. Tranquilo, Dios va a suplir, no te preocupes, tranquilo. Y ella sabía todo en el barrio, sabía que ella predicaba y que el esposo predicaba y que eran siervos del profeta Eliseo. Pero ahora entra en la ley del emprendimiento, la ley de morir al que dirán, la ley de estar expuesto a los inicios, la ley de estar expuesto a los comienzos, la ley de morir a la vergüenza, a la pena y a lo que piense un tercero. Porque él viene y le dice, sal y pídele a tus vecinos. Ella tenía que morir a la vergüenza de ahora tener que ir a los vecinos, tocar la puerta, y quizás el vecino pensaba que ella ya venía a repartir un tratado de la palabra, pero ella venía a pedir un favor, venía a decir, ¿será que me puedes prestar una vasija? No pocas, todas las que tengas, sácalas por favor, las que estén vacías, por favor préstame unas vasijas. Y esto me habla a mí de que cuando Dios te quiere prosperar, te va a hacer pasar por procesos donde la pena tiene que hacerse a un lado. Alaba lo que está vivo. Esto me habla que cuando Dios te quiere prosperar, vas a tener que vivir procesos donde a veces vas a pedir prestado, pero luego tú vas a suplir al 30, al 60, al 100 por uno. Esto me habla que vas a pasar por procesos. A alguien alábalo, a alguien celébralo. Todos los aplausos son para Él, para que es digno y merecedor de toda la gloria, de toda la alabanza. Aleluya.
que experimentar el proceso de tener que pedir vasijas prestadas a sus vecinos y morir al que dirán. Perdió el miedo a la vergüenza. Alaba. Aleluya. Ella no se detuvo. ¿Qué pensarán? ¿Qué van a decir? Que yo, la que predicaba, la esposa del servidor de profeta. No, ella dijo: esta es la voz de Dios y esto es lo que vamos a hacer. Y ella se fue y empezó a pedir vasijas. ¿Sabe por qué hay gente que no prospera hoy en día? No porque Dios no esté con ellos, no. Es porque hay gente que le da pena el qué dirán. Es porque hay gente que le da pena a la vergüenza. ¿Sabe por qué hay gente que no emprende? No porque Dios no le dé la capacidad de ser emprendedor. Y aquí quiero que atrape algo. La misma fe que Dios te da como empleado, si tú la encauzas, la puedes usar como empresario. La misma fe con la que tú vas todos los días y te levantas todos los días para ir a trabajar, es la misma fe que usted la puede encauzar para crear un propio emprendimiento. No sé si usted me está entendiendo lo que le estoy hablando. Así que ¿sabe por qué hay gente que no se activa en la ley del emprendimiento? No porque no tenga Dios en su corazón, sino porque esa gente le da pena que la vean comenzando. Entonces ahí es donde usted encuentra personas que dicen: cuando yo monte un negocio, es cuando yo ya tenga todo para montar el negocio. Y entonces, ¿para qué me vamos? No, yo cuando lo monte, lo monto bien montado. Y yo le quiero decir a usted algo, amén, si usted lo puede hacer de esa forma. Pero si no, no se limite. Saque un puestico de empanadas si quiere, porque de lo pequeño Dios te va a llevar a lo grande. Usted tiene que renunciar al que dirán. Usted tiene que morir a la vergüenza. Ay, que me vean ahora vendiendo esto, vendiendo aquello. Eso se va a convertir en una marca muy grande. Eso que empezó como un calentador puede convertirse en una fábrica, luego en una despensa, luego en una multinacional, luego en una franquicia. Y lo mejor de todo es que tú dirás: yo viví la ley del inicio, yo viví la ley del comienzo. Yo sé lo que es estar expuesto. Yo sé lo que es que me vean fracasar. Yo sé lo que es sacar el puesto y no vender nada. Pero también sé lo que es que Dios me bendiga en medio de la nada. Y de la nada y sin nada Dios empieza a crear. Y de la nada y sin nada Dios empieza a prosperar. Así que no te dé vergüenza. Alguien se tiene que sacudir en esta mañana. Tu tiempo de miseria se va a acabar. Tu tiempo de bancarrota se va a acabar. Tú vas a vencer la ley de los inicios. Tú vas a emprender algo nuevo. Y eso que parece poca cosa: no tengo nada en casa. Algo tienes en casa que será la materia prima disponible. Lo que Dios va a usar para convertirte en un gran empresario. Esta mujer un día, diga conmigo, un día. A todos nos llega un día. Por eso nunca tengan poco a nadie, porque hay un día para todos. Dile al que te queda al lado: mírame bien, porque tú no sabes en qué me voy a convertir mañana. Esa mujer un día era la viuda, un día era la enlutada, un día era la fracasada, un día era la embargada, endeudada, un día era la que estaba, que la buscaban los acreedores, un día estaba en la ruina, al otro día se estaba convirtiendo en una empresaria muy grande del reino. Y no por habilidad humana, por una palabra que sale de la boca de Dios. Una palabra de Dios es todo lo que tú necesitas en esta mañana. Usted no vino aquí a ser entretenido, usted vino a ser improntado por una palabra. Una palabra de Dios se tiene que ir en tu espíritu en esta mañana. Una palabra de Dios se tiene que abrazar contigo. Aleluya. Así que todo el que emprende o quiere emprender tiene que entender que está expuesto a los comienzos. Por eso la gente se va a dar cuenta que estás iniciando, pero no le tengan miedo a eso. Yo dije, no le tengan miedo a eso. No le tengan miedo a que la gente diga: mira, este está comenzando. Ay, mira, se ve que está iniciando. Hay gente que por tenerle miedo a eso no emprenden. Por tenerle miedo a la crítica, por tenerle miedo a que digan: uy, esto, mira, y qué se cree, y lo uno y lo otro. No importa, porque el que emprende es como esta viuda,
que no le importa qué pensaran sus vecinos, ella se fue por sus vasijas. Si tú quieres ver aceite multiplicado, primero tienes que buscar tus vasijas. Si tú quieres ver cómo Dios puede restaurar tu vida espiritual, primero tienes que buscar vasijas vacías, más profundidad de Dios para que Dios te llene. Si tú quieres ver a Dios multiplicar el aceite de la unción, tú tienes que morir a muchas cosas y salir de la vergüenza, la pena, el qué dirán, y empezar a meterte con Dios de nuevo. Si tú quieres ver a Dios prosperarte, tienes que empezar a buscar vasijas, porque ahí hay un código, y es que Él le dijo vasijas vacías. Él no le dijo cualquier tipo de vasijas, le dijo vasijas vacías. Diga conmigo, vacías. La ley de lo pequeño es como la ley del vacío. Todo espacio vacío Dios lo llena. Todo espacio vacío que fue creado por Dios y para Dios será llenado por Dios. Por eso tú miras que en el principio la tierra estaba desordenada, pero ahí Dios comenzó a hacer una perfecta creación, y todo lo que creaba miraba a Dios que era bueno, y todo lo que Dios hacía miraba que le quedaba bien. ¿Sabe por qué? Porque en la ley del vacío hay un poder específico de parte de Dios. Todo lo que está vacío pero creado por Dios y para Dios será llenado. Por eso tú miras también una mujer que le dijo a su esposo: mira, yo me he dado cuenta que el hombre que pasa por aquí todos los días es un varón de Dios, y yo creo que debemos construirle un cuarto, una habitación, para que él cuando pase por aquí se quede aquí en casa. Y dice la Biblia que ella creó el espacio, y el espacio que creó, el espacio fue llenado. La ley del vacío será llenada por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien me dice amén? Así que si estás en el tiempo de pedir vasijas prestadas, dale con toda, mi hermano, porque Dios va a multiplicar el aceite. No, yo dije esto para alguien, y yo creo que alguien se lo va a llevar consigo. Si estás en el tiempo de pedir vasijas prestadas, dale con toda, mi hermano, porque Dios va a multiplicar el aceite en ti. No tengas miedo ni tengas temor. Busca cuantas vasijas tengas que buscar, porque cada una será llena por el poder de Dios. Alguien me dice amén. Ahora, hay una tercera ley que yo encuentro aquí, y es, una cuarta. La primera ley de la palabra, la segunda ley de lo pequeño, la tercera ley del emprendimiento, y la cuarta ley, aleluya, gloria a Dios, la ley de la fe puesta por obra. La fe puesta en acción. Acción contra la razón. Escuche esto, acción contra la razón. La fe puesta por obras. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Hay gente que dice tener fe, pero no la pone por obra, no la ejecuta, no la coacciona. Y en este caso hay una ley, y se llama la ley de poner la fe por obras. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Poner la fe en acción, ponerla en movimiento. La palabra de Dios no está presa, ella corre y es puesta por obra. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces mira lo que dice el profeta en el versículo 4. Dice: entra luego, enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Se fue la mujer y se fue a ver Netflix, y se fue al centro comercial. ¿Sí? No, ayúdeme. Perdón. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. ¿Y qué hacían? Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba ¿de qué? Del aceite. Usted no puede salir de aquí y hacer como no. Usted tiene que empezar a meditar en esa palabra que Dios le habla el día de hoy. Lo que ella hace es que la pone en acción. Ella la pone por obra. ¿Y por qué digo la pone en acción? Porque es que ella sabía que lo que tenía en casa, si ella misma lo llamaba como poca cosa, si ella misma cuando le preguntaron ¿qué tienes en casa? Ella dijo: ninguna cosa tengo en casa. Entonces ahora el profeta le dice que de esa ninguna cosa iba a salir aceite multiplicado. Ella misma estimaba eso como nada, pero ahora tenía que volver a ir al mismo lugar donde ella pensaba que no había moral, y coger esa misma vasija y ponerla por obra, y ver cómo cuando ella la pone por obra el aceite iba a comenzar a multiplicarse. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? En pocas palabras, yo me imagino que ella llegó a su casa,
y cogió a sus hijos, quienes estaban ya escondidos porque medio se asomaban por la cortina y miraban que habían acreedores en la puerta esperándolos para que apenas ellos salieran, cogerlos. Tenían como una orden de captura prácticamente. Pero ella llega a su casa. Yo me imagino, en la casa había luto, había duelo, había pérdida. Me imagino que tuvo que encontrar sus hijos desanimados, pero los cogió y les dijo: mira, hijos, es verdad que papi ha muerto, es verdad que tenemos muchas deudas, es verdad que hay unos tipos que quieren cogerlos a ustedes como esclavos, pero Dios me ha dado una palabra. La palabra dice que el aceite se va a multiplicar en nosotros. Así que es tiempo de que nos levantemos, es tiempo de que soltemos el miedo y empecemos a caminar en aquello que Dios nos ha prometido. Por eso llama mi atención que enseguida la Biblia dice: y la mujer fue y se encerró. O sea, ella no cogió y se distrajo, no hizo nada diferente. Ella puso la fe por acción. Recibió una instrucción, inmediatamente se fue y se movió. Porque la fe siempre tiene que actuar antes que el milagro. Hay gente esperando ver un milagro para entonces creer que es que Dios te está llamando. Hay gente que: si tú me haces esto, entonces yo me afirmo en la iglesia, porque entonces yo entiendo que si tú haces eso es porque tal cosa. Y Dios no funciona así. Usted no es diseñado, ni yo estoy diseñado para hacer aquello que nos sintamos bien, sino para hacer aquello que Dios nos escogió para hacer. Si Dios te llamó para hacer algo, no depende de cómo te sientas, depende de qué es lo que tú crees. No sé si me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Esto no tiene que ver si me siento bien o si me siento mal. Bienaventurado el que sin ver creyó, porque eso le será contado como fe y como justicia. Yo creo que alguien hoy tiene que empezar a desarrollar la fe antes que el milagro, porque siempre será la antesala a la fe, para que luego tú puedas ver la gloria de Dios. Jesús le dijo a alguien: no te he dicho que si crees, que si crees, que si crees, que si crees, verás la gloria de Dios. Dale un aplauso al Señor si tú lo crees. Así que la fe es el recurso más valioso que cualquier otro recurso. ¿Usted escuchó eso? La fe es el recurso más valioso. La fe es más valiosa que cualquier recurso material, porque la fe produce lo que ningún recurso humano puede lograr. La fe es capaz de producir milagros creativos de multiplicación cuando tu potencial es 0 menos 0 menos 0 menos 0. Gloria a Dios por allá, levántame su mano. Qué lindo esa gente que tiene hambre y sed de Dios. La fe es más valioso que cualquier otro recurso material. Ahora, hay una quinta ley, y es la ley espiritual del trabajo en equipo. Diga conmigo: trabajo en equipo. El versículo 4 dice: entra luego, enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y ¿quién? Y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas. Y ella... Hay una ley aquí, se llama la ley del trabajo en equipo. ¿Sabes por qué muchas casas no están siendo prósperas? No porque Dios no quiera bendecir, no porque no vaya a haber recursos, es porque esa casa no trabaja en equipo. Y la Biblia dice que una casa dividida contra sí misma no puede prosperar. No pueden caminar dos personas juntas si no están de acuerdo. Usted me está entendiendo lo que estoy hablando. La Biblia dice en Eclesiastés que mejor son dos que uno. La Biblia dice que hay poder en el acuerdo. En la ley del acuerdo hay un poder sobrenatural. El poder sobrenatural es que donde dos o tres se ponen de acuerdo, ahí está Dios en medio de ellos. Y cuando Dios está en medio de algo, está su omnipotencia. Cuando su omnipotencia está su Shaddai. Cuando está su Shaddai, está el Todopoderoso. Así que hay un poder ilimitado en aquel que se pone de acuerdo. Por eso, esposo, deje la pelea y deje la pelotera y únase a su esposa. Por eso, esposa, deje la pelea y deje la pelotera y únase a su esposo. Alaba lo que está vivo. Sonríe que Jesús te ama. Glorifica lo que es para ti. Pica pero edifica. Bendito sea el Padre. Aleluya. Entra luego. Coge. Entra luego
Enciérrate tú y tus hijos. El profeta no le dice, mira, ve tú y haz esto y haz aquello. Le dice, no, mira. Lo que falló antes era que tu esposo siempre estaba por ahí, en pocas palabras. Pero esta vez vamos a hacerlo en equipo. Enciérrate tú y tus hijos. Los vas a vincular a ellos en el asunto. Esta respuesta gloriosa tendrá que ver con la involucración de todos en el asunto. Yo creo que en el 2023 Dios tiene preparadas cosas de antemano. No porque sea el 2023, sino porque es que Dios creó todo desde antes de la fundación del mundo. Y en cada tiempo y en cada temporada hay estaciones que están para ti y para mí. Hay cosas que ya Dios todo lo hizo. La Biblia dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. No es que todo lo va a hacer, es que ya todo lo hizo. Es que ya todo fue hecho por Dios. Hay tiempos nuevos para alguien hoy que aprenda a trabajar en equipo. Alguien que hoy aprenda a entender el poder del acuerdo. Cuando hablo del acuerdo y hablo de unidad, tengo que desbaratarle un concepto que divide hoy las familias, que divide las comunidades, que divide iglesias, que divide empresas, que divide instituciones. Y es el no entender el buen concepto de unidad. Unidad no es pensar igual. Unidad no es que usted se tenga que vestir como yo, ni que yo tenga que vestirme como usted. Unidad no es que usted tenga que hablar como yo, ni que yo tenga que hablar como usted. Unidad es que aunque usted y yo pensamos diferente, logramos ponernos de acuerdo en medio de esas diferencias. Por eso hay tanto pleito en la casa. Es que ella no sé qué, y ella es que él no sé qué. Ella es ella, él es él. Ambos son diferentes. ¿Aló? Lo que hay que hacer es, en medio de las diferencias, ¿cómo logramos ponernos de acuerdo? ¿Alguien me está entendiendo? Y cuando logramos ponernos de acuerdo y entramos en acuerdo y entramos en la ley del equipo, entonces el uno agarrará vasijas y el otro echará aceite, pero todos serán bendecidos por la gloria y la palabra de Dios. Vengo a profetizarle a alguien en esta mañana: se acabó el tiempo de división en tu casa, se acabó el tiempo de división y contienda en tu trabajo. Empezarás a trabajar en equipo y empezarás a echar mano de las vasijas y empezarás a vivir de lo que Dios va a empezar a hacer contigo. Alguien debería haber dicho amén por encima de su cabeza eso. Aleluya, gloria a Dios. Oh Espíritu Santo, si hay algo que nos va a traer victoria en este tiempo, en todas las áreas: victoria espiritual, victoria familiar, victoria financiera, es trabajar en equipo. El que se mete con Dios pero camina sin Dios no está en nada. Tiene que trabajar en equipo con Dios. Por eso una persona que dice creer en Dios pero no tiene una vida de oración, no trabaja en equipo con Dios. Porque solo el que habla con Él puede escucharlo. Y solo el que puede escucharlo puede entender su voluntad en medio de los tiempos. Y solo el que lo logra escuchar puede hablar lo que Él está diciendo. ¿Alguien está entendiendo? Tú hablas cuando tú aprendes a escuchar. Por eso hablamos de los sordomudos, porque si no escucha, no habla. No sé si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo en esta mañana. Por eso alguien que aprende a orar y aprende a trabajar en equipo con Dios, su vida espiritual se va a fortalecer y va a tener victoria. Pero alguien que también aprende a trabajar en equipo en la familia, su familia será restaurada y se van a acabar las fisuras, se van a acabar las contiendas, se van a acabar las divisiones. Porque vas a entender que Pepo no es igual que Juana, pero aunque no son iguales porque piensan diferente, delante de Dios se pueden unir como una sola carne y podrán manifestar la gloria de Dios en la tierra. Alguien debería decir amén a lo que estoy diciendo. Te vengo a decir que ese ataque siniestro de división en tu casa tiene que caerse hoy por el poder de la palabra. Te vengo a decir que eso que se levanta en tu empresa para dividírtela se va a acabar por el poder de la palabra. Establece el principio del equipo y tendrá la victoria asegurada. Fuera usted, yo fuera aplaudido por esa palabra. Eclesiastés capítulo 4, en el versículo 9 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo.
Cuando tú piensas en tu casa que tú eres el mero mero y que tú eres Superman y que tú eres lo último, la paga del trabajo para toda la casa se va a escasear y te vas a cargar más. Pero cuando tú involucras a tu familia en la visión que Dios ha dado para la casa, porque cada casa tiene una visión dada por Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Y cuando tú los involucras y entiendes esto, entiendes que mejor son dos que uno, las cosas van a empezar a fluir mejor. Las cosas van a empezar a mejorar. Alguien me dice amén. Aleluya. Hay una sexta ley espiritual y con esto quiero finalizar este mensaje para ministrar. Y es la ley de la ofrenda y de la primicia. Dígame amén, por favor. Tranquilo. ¿Y dónde dice eso, pastor? Tranquilo, versículo 4. La Biblia dice así: entra luego, enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las que, las vasijas. Y cuando una, alguien grite una. Vamos, levanta tu mano y grita: cuando una esté llena, ponla aparte. El código del profeta es: mira, mujer, Dios te va a bendecir en una manera multiplicadora, sobrenatural, pero hay un principio que no puedes evadir. Cuando la primera esté llena, ponla aparte, porque esa no es tuya, esa es de Dios. Alaba lo que está vivo. Vamos, alaba y disimule. Alábelo. Hoy no vinieron los tacaños, esos están en otro lado. Bendito sea Jesús. Cuando una, diga una, esté llena, recíbala, porque esa es de Dios. El problema, mis amados, fue que esta mujer se le olvidó. Esta mujer se emocionó tanto viendo cómo se multiplicaba el aceite, que empezó a llenar y a llenar y a llenar vasijas. Se olvidó de la instrucción profética. Entonces dice la Biblia que las vasijas se acabaron. Escúcheme bien. Lo que se acabó no fue el aceite. Lo que se acabaron fue las vasijas. Porque el aceite representaba la fuente provisional de Dios, y la provisión de Dios nunca va a escasear. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendiga el pan. El aceite nunca va a escasear. Pero si tú no guardas las primicias de Dios, probablemente le vas a poner límite a lo que Dios quería que fuera ilimitado. La palabra profética para ella era: el aceite no va a escasear, se va a multiplicar. Era una orden de Dios. ¿Cuántos saben que Dios da órdenes? ¿Cuántos saben que Dios da órdenes a tu favor? Si usted no lo sabe, pues sépalo. La Biblia dice que el profeta Elías, en una ocasión había crisis en la tierra. Dice la Biblia que Dios le habla a él y le dice: vete a un arroyo, porque le he dado orden a los cuervos de que te alimenten. Llegó al arroyo, los cuervos lo alimentaron. Se secó el arroyo y luego Dios dio otra orden y dijo: ahora vete a Sarepta de Sidón, porque le di otra orden a una viuda de que también te sustente. Y yo creo que cuando arroyos se secan en tu vida, hay órdenes anticipadas de Dios que ya tienen tu nombre y que tienen tu apellido. Cuando un arroyo se seca en ti, hay órdenes divinas dadas por Dios a tu favor, que tienen tu nombre y tu apellido, y que tienen la provisión necesaria para tu sustento. Alguien debería empezar a decir: lo creo que es para mí. Una, ponla aparte. Ella se olvidó. Entonces las vasijas se acabaron. Y ella dice: tráeme más vasijas. Y los hijos dicen: mami, se acabaron las vasijas. El aceite no, eran las vasijas los que se habían acabado. Porque él le dijo: cuando una vasija esté llena, ponla aparte, y tienes todo el resto de vasijas para ti. Pero a ella se le olvidó. Entonces cesaron las vasijas. Fue al varón de Dios. El varón de Dios le dijo: mira, vende eso que ya tienes, paga las deudas, y con lo que te quede, pues vive tú y tus hijos. En pocas palabras le dijo: no te va a faltar nada, pero si fuera guardado la primera parte, nunca fueran cesado las vasijas. Y aquí hay un principio muy poderoso y que cabe y nos compete, y más en el marco que estamos de las primicias. Es un tiempo donde Dios va a empezar a suplir aceite en el mundo espiritual
en el mundo metafórico también, para que lo entienda. Dios va a empezar a suplir recursos. Dios va a empezar a suplir su presencia en tu vida. Si quizás sientes que se te fue el fuego, si quizás sientes que estás desanimado, si quizás sientes que como que Dios no está, Dios va a empezar a suplir. Su presencia está contigo. Su espíritu va a empezar a darte vida, y todo aquello que no has visto lo vas a empezar a ver por el poder de la palabra de Dios. Pero sé fiel en guardar lo primero aparte. ¿Alguien me dice amén a eso? ¿Qué tal si te colocas sobre tus pies y oramos a Dios, creyendo que si tú eres como esa viuda, Él va a empezar a hacer milagros en ti hoy? Quizás hay gente que entró hoy acá y se siente así, se siente con pérdidas, se siente enlutado, se siente solo, siente que no tiene a quién ir, siente que no sabe qué va a pasar. Alguien quizás está viviendo una pérdida financiera bastante fuerte en esta mañana y ¿de dónde? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar ahora? Pero yo te vengo a decir hoy, en el nombre poderoso de Jesús, que la palabra de Dios se va a volver rema en tu vida, que la palabra de Dios se va a manifestar en tu casa, que el olor y lo tangible de Dios se va visible en ti, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo manifestado a través de las cosas que son hechas. Vamos, levanta tu mano y cierra tus ojos ahí donde estás y empieza a darle gracias a Dios por esta palabra. Si esta palabra te ha bendecido, levanta tu mano, dale gracias al Espíritu Santo. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, yo me presento delante de ti. Quizás pensaba que no tenía mayor cosa, pero ahora entiendo que con lo que tengo es lo suficiente para volver a empezar. Quizás perdiste cosas, iglesia de Dios. Quizás están mirando lo que se perdió, quizás están mirando aquello que fue quitado de tu vida, pero yo te vengo a decir: no mires más esas cosas que perdiste, enfócate en lo que todavía Dios te ha dejado, porque con lo que todavía Dios te ha dejado, Dios volverá a hacer en ti un nuevo tiempo de gloria. Dios volverá a hacer en ti un nuevo tiempo de abundancia. Dios volverá a hacer en ti un nuevo tiempo de multiplicación. Yo profetizo sobre tu casa. Levanta tu mano. Hebra, soja, arriba aquella batería, liba calla, liba soja, adoradores. Padre, en el nombre de Jesús, vamos, métele violencia. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, por el poder de la palabra, desautorizo todo sentimiento de miedo, de inseguridad, toda sensación de agobio, todo pensamiento de derrota, todo pensamiento de bancarrota, todo pensamiento de quiebra, todo pensamiento de luto, todo pensamiento de duelo, sale de tu vida ahora. Por el poder de la palabra se deshace toda fortaleza mental, se derriba todo argumento. Ahí está, 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 ahí está sobre ti. Se está moviendo el Espíritu Santo, está trayendo sanidad. Esas lágrimas que drenan de tu corazón es porque Dios está sanándote. La palabra te ha hablado, la palabra te ha ministrado. Hebra, soja, arriba aquella. Por el poder de la palabra desautorizo todo tiempo contrario que se ha levantado, que no esté alineado a la voluntad de Dios. Recibe libertad ahora en Cristo, recibe liberación, recibe por el poder de la palabra una unción de reinicio, una unción de renuevo. Lo que esa mujer recibió fue una palabra que le dio un tiempo nuevo. Yo creo que tiempo nuevo viene para alguien. Alguien diga sí, alguien diga lo creo, alguien diga arrebato eso. Yo creo que saldrás de la crisis. Yo creo que el proceso de desierto, el proceso de confusión que hoy vives será temporal. Yo creo que eso que hoy estás viviendo será transitorio. Yo creo que Dios sigue siendo Dios contigo, y Dios no te ha dejado, y Dios no te ha abandonado, y Dios no te ha desamparado. Sacúdete de la incredulidad por el poder de la palabra. Levanta tu mano, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, yo te pido, Padre, que seas tú bendiciendo la obra de nuestras manos. Mira cada mano que se levanta, tócala con tu poder. Oh Espíritu de Dios, aviva, 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 aviva tu obra, aviva tu fuego, aviva tu presencia. Oh Padre, el que está desanimado, ahora ministra al Espíritu
Espíritu de Dios, dale nueva fuerza, dale nueva fuerza, dale nueva fuerza, dale nueva fuerza. Se levanta tu expectativa para creer que Dios es experto en volver a crear. Se levanta tu expectativa para creer que Dios es experto en multiplicar el aceite. Yo puedo ver vasijas que llenen a tu favor. Yo puedo ver vasijas que tienen tu nombre y tu apellido. Abre tu corazón a creer. En este 2023 Dios lo volverá a hacer de nuevo. En este 2023 Dios hará multiplicar el aceite de su presencia en ti. Yo creo que la unción de Dios te va a llevar más profundo, te va a llevar a un nivel de santidad mayor por el poder de la palabra. Todo el que lo crea grite: lo creo. Yo sé que tú, vamos, adora, mueves montañas. Levanta tus manos, Creo en ti, decláralo. sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, Yo creo, sé que lo harás. otra vez. Yo sé que tú Vamos, iglesia, mueves montañas. profetízalo. Profetiza nuestra adoración. Abriste el mar Él abrió el mar. en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. La gente que está allá atrás, levante su mano. Hay un mover de Dios por allá atrás. Sé que lo harás. Todo el que entró cautivo sé libre por el poder del Espíritu Santo. Todo el que entró con tormentos mentales sé libre por el poder de la palabra. Todo el que entró con limitaciones mentales sé libre por el poder de la palabra. Todo espíritu de agobio te suelta en el nombre de Jesús. Todo espíritu de opresión te suelta en el nombre poderoso de Cristo. Por el poder de la palabra. En el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Ahí donde usted está, vamos a hacer un acto profético de rompimiento. Prepara una ofrenda para Dios. Servidores, repartan los sobres, por favor. Cuando una esté llena, ponla aparte. Hoy es el día de poner una aparte. Y eso va a producir un rompimiento. Y eso va a producir multiplicación. Estamos creyendo que en este tiempo tus vasijas se llenarán de aceite. Estamos creyendo que en este tiempo habrán vasijas nuevas para ti. Así que vamos a entrar en la activación de esta palabra. Hemos sido activados en la palabra profética. Hemos sido activados en la ley de lo pequeño. Hemos sido activados en esta mañana en la ley del emprendimiento. Hemos sido activados en esta mañana en la ley de la fe puesta por obras. Hemos sido activados en esta mañana en la ley de la primicia. Así que prepara tu ofrenda, tu diezmo. Y si ya lo tienes preparado, levanta tu mano derecha con tu ofrenda, tu sobre. Por el poder de la palabra, vamos, levanta tu mano. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Padre, que así como esta viuda experimentó la multiplicación del aceite, yo te pido, Dios, que cada persona que está aquí, oh Dios, aún el que no tiene para ofrendar en esta mañana, te pido que llamadas de bendición los sorprendan. Te pido que una unción productiva caiga sobre ellos. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que aquel que necesita un empleo sea sorprendido con niveles superiores. Que aquel que necesita ascensos sea movido por tu mano poderosa. Te pido que toda empresa, microempresa y macroempresa sea llenada por el poder de tu gloria, y que el poder de tu gloria traiga multiplicación. Declaro que habrá testimonios poderosos de vasijas llenas de aceite, y todo el que lo crea grite amén, 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 aleluya, gloria a Dios. Escúchame, en el nombre de Jesús, si usted se ha activado en esta palabra,
busque demasiadas vasijas, porque Dios las va a llenar. Mientras otros están abortando procesos, servidores, por favor, mientras muchos están abortando procesos, usted verá la multiplicación. Yo dije, usted verá la multiplicación. Así que usted le va a profetizar también a esa ofrenda. Usted va a decir: Padre, yo estoy ofrendando por fe, por convicción, y yo creo que esta semilla producirá multiplicación. ¿Alguien lo cree así? Vamos, levante su mano y cuando vaya a ofrendar, diga: en el nombre de Jesús, me preparo para una cosecha de multiplicación en todas las áreas. ¿Usted lo cree? Ofrende con gozo y ofrende con alegría.